¿Qué tal, queridos amigos? Qué bueno que nos volvemos a encontrar en este día jueves en nuestra semana bíblica. Pues bueno, ya estamos casi llegando al final de esta semana y bueno, como hemos ido viendo, estamos descubriendo la experiencia de la vocación en la Biblia. Bueno, en este día vamos casi a ya ir recogiendo los frutos de esta experiencia que hemos ido haciendo. Pues bueno, les doy la bienvenida a este día de la semana bíblica. Vamos entonces a disponernos a iniciar este momento de reflexión, este momento de encuentro con la palabra. Así como estamos en casa, vamos a disponernos a hacer nuestra oración inicial para invocar el nombre de Dios y juntos encomendar este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, creador de todas las cosas, te agradecemos el don de la vida, el don de la iglesia, el don de la salvación. Queremos encomendarte este momento de estudio, de reflexión, para que al encontrarnos con tu palabra, siempre la descubramos como lámpara para nuestros pasos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, después de habernos encomendado a Dios de esta experiencia de retomar nuestra catequesis en esta semana bíblica, pues bueno, el día de hoy yo voy a compartir con ustedes la experiencia de la vocación del Mesías. ¿Verdad? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación rápidamente. El primer día estuvimos viendo la vocación de los patriarcas. Se nos presentaron dos grandes personajes en esta experiencia: Abraham y Moisés, ¿verdad? Este hombre, el padre de la fe, Abraham, Moisés, que escucha la voz de Dios y cumple lo que le dice. Luego fuimos recorriendo esta experiencia y se nos presentó el llamado por excelencia del Antiguo Testamento, Samuel, ¿verdad? Este joven que, bueno, allá quisiera hacer una anotación hermenéutica, ¿verdad? La juventud en la Sagrada Escritura no necesariamente se refiere, escuchen bien, únicamente a una juventud física, sino también la juventud en la Sagrada Escritura significa a una cercanía con Dios. Entonces Samuel era joven físicamente, pero también en esa especie tenía una cercanía con Dios, iba descubriendo esto. Bueno, a lo mejor los que nos están viendo ahora, ¿verdad? Descubrir nuestra juventud en Dios. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Entonces, en esta cercanía con Dios, Samuel descubre este llamado. Y bueno, el día de ayer tuvimos este comentario, esta revisión de los profetas. Recordemos que el profeta es este mensajero de Dios, ¿verdad? Y que, bueno, también dentro de este mensaje se siente llamado a ser este portavoz de Dios. Y bueno, hemos recorrido todo el Antiguo Testamento en la experiencia de la vocación. Y bueno, el día de hoy vamos a llegar a este culmen de toda la Sagrada Escritura, de toda la historia de la salvación. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la vocación del Mesías. Bueno, antes de adentrarnos a esta experiencia de la vocación del Mesías, quisiera recordar de una manera rápida, breve, los tres aspectos que toda vocación tiene. Y obviamente en Cristo se ve esta experiencia, es decir, la vocación, o como los maestros de la pastoral vocacional, que bueno, a propósito en nuestra diócesis la próxima semana tendremos la reunión nacional de coordinadores de la pastoral vocacional y estamos en el año vocacional en nuestra diócesis. Todos los estudiosos de la vocación, de la experiencia del llamado, se dice que son los tres pilares o el triángulo de la vocación. ¿Cuál es este? Es decir, siempre tenemos un llamado, luego una respuesta y una misión. Es decir, las tres columnas o el triángulo de la vocación. Dios que nos llama, el hombre que responde y le encomienda una misión. Y obviamente a lo largo de toda la Sagrada Escritura, bueno, tanto en los profetas, en los patriarcas, en esto, vimos esta experiencia. Ahora vamos a adentrarnos a la experiencia del Mesías, ¿verdad? En este caminar que vamos haciendo. Y bueno, el Mesías es llamado por Dios.
tiene esta respuesta, ¿no? Al hacerse carne, y la misión, pues buenamente sabremos que es la salvación. Pues bueno, antes de adentrarnos a revisar algunas cositas de la experiencia desde la Biblia, sobre todo el Evangelio de San Mateo, que vamos a estar revisando, vamos a tener un caminito, ¿verdad?, que nos puede ayudar. Les invito a que veamos juntos este video, ¿verdad? No tiene mucha letra la canción, pero te invito a que a través de la melodía vayas viendo las imágenes y vayas tú contemplando esta experiencia. Bueno, vamos a verla desde la lente de la vocación del Mesías. El Mesías que es llamado por Dios, este plan original de Dios. Entonces, vamos a disponernos a disfrutar de este video, ¿verdad? Y ahorita que regresemos, comentamos un poquito y nos adentramos a esta experiencia de la vocación del Mesías. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Pues queridos hermanos, hemos visto cómo a través de estas imágenes, de este video, vemos los diferentes aspectos de la vida del Señor, ¿verdad? Cómo este paso del Mesías por la tierra iba cumpliendo esta experiencia de la vocación. Y bueno, como hacia el final del video veíamos, ¿no?, este bello cántico que hace San Pablo, ¿no?, sobre la vocación del Mesías, sobre todo, no eximió tener la condición divina, se hizo uno como nosotros y el culmen de toda la misión del Mesías, ¿verdad? Murió en cruz para salvarte a ti y a mí. Entonces ahora, después de ver estas imágenes, de adentrarnos a esta experiencia de la vocación del Mesías, vamos a ir tratando de hacer un hilo conductor para ver cómo ya desde la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Testamento, viene esta preparación de la vocación del Mesías. Pudiéramos decir, estamos esperando un Mesías, ¿ves? De la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Como vemos en nuestra diapositiva, ¿verdad? Esperando un Mesías. Primero, el pueblo de Israel había vivido una historia llena de opresiones y esclavitudes. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? La esclavitud en Egipto, en Nínive, el destierro a Babilonia, la invasión de los pueblos, el pueblo persa, el pueblo heleno, el romano. Es decir, cómo la historia del pueblo de Israel siempre se había visto o generalmente iba construyéndose a través del Antiguo Testamento. Tan solo pensemos en esta experiencia en el profeta Isaías, ¿no? Es decir, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento está antes, durante y después del exilio. Toda esta experiencia que nos regala, es decir, la figura del Mesías va a ser así como que la liberación de esta esclavitud del pueblo de Israel. Cómo vamos entendiendo esta experiencia. Entonces, esperaban a un personaje que los liberara de la esclavitud y trajera la libertad, para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ahí, ¿qué podemos tener en cuenta? Que la palabra Mesías significa en griego Cristo, en hebreo ungido. Entonces, ante esto, cuando nosotros decimos Jesucristo o Jesús Cristo, Jesús el Cristo, estamos ya diciendo el nombre, el Emanuel, Jesús, y la misión, que era el Cristo, era el ungido. Entonces, en sí mismo, estamos descubriendo esta experiencia como ya desde lo que nosotros mencionamos, decimos, y ahí tenemos. Entonces, ante esta experiencia que vemos, entonces, el pueblo de Israel vivía en la esclavitud y vamos nosotros a tener este caminar y sobre todo en esto, ¿no? Jesús, el Cristo. Mesías significa ungido en hebreo y obviamente ya el Christos del griego, tenemos esta experiencia que podamos hacer. El ser ungido, ¿verdad?, con aceite era para señalar que son personas con una misión especial. Vamos a recordar, por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros nos ungen, es decir, la experiencia de la unción. Vamos entonces ahora a decir, en sí mismo, Cristo es el ungido. Y ahora en la experiencia desde el Antiguo Testamento, ¿no?, a los reyes los ungían porque eran personas elegidas por Dios. Obviamente el Mesías era el preparado por Dios desde todos los tiempos. Y ahora nosotros, en nuestra experiencia de la Sagrada Escritura y enfocar una experiencia eclesial, nuestra primera unción es en el bautismo. Nos capacita para que nosotros podamos cumplir nuestra misión como bautizados, ¿verdad? Y luego en la confirmación también se nos vuelve a ungir. Y bueno, ya algunas personas, ¿verdad?, en el ministerio sacerdotal se nos ungen las manos, ¿verdad? Y otra unción más que después del sacerdocio ministerial, que solo algunas personas puedan tener también, es la unción de la ordenación episcopal, ¿verdad?, que les vuelven a ungir. Es decir, siempre el signo de unción, el signo de la experiencia de ser ungido por el aceite en toda la Sagrada Escritura, pues obviamente significa esta predestinación de Dios, o más que nada esta elección de Dios y que capacita para realizar una misión. Vamos un poquito adelante con todo esto. Los profetas a lo largo del Antiguo Testamento se encargaron de mantener viva esta idea, es decir, que iba a venir alguien que los liberara, que siempre Dios a lo largo del proyecto divino que tenía, iba un momento en la historia en que iba a llegar la liberación al pueblo de Israel. Este libertador se le llamará de distintas maneras.
les propongo algunos nombres que en la Sagrada Escritura, bueno, que si lo vemos desde la experiencia y un poquito desde el estudio teológico, son estos famosos títulos cristológicos, es decir, cómo ya desde el Antiguo Testamento se referían al Mesías, ¿no? Primero, obviamente, el hijo de David, el motivo porque debería pertenecer al linaje del rey más importante de Israel, para tenerlo en cuenta. El Emanuel, que significa Dios con nosotros. El príncipe de la paz, puesto que traerá la paz al mundo. Y bueno, vamos a pensar, ya como veíamos hace un momentito, ¿verdad? Si venían de la experiencia de la opresión, de la libertad, pues imagínense que les prometieran que iba a haber alguien que les iba a traer paz. Bueno, ¿cuánto este título cristológico nos ayudaría en nuestro tiempo, ¿no? Un príncipe de la paz, paz para nuestra nación, paz para nuestro estado, paz para nuestras familias. Entonces, ante esta experiencia. Y un título muy especial que pudiéramos nosotros ir también teniendo en cuenta que desde el profeta Isaías sale, es decir, el siervo de Yahvé. Dice, porque cargará con los pecados de todos y traerá la salvación para todos. Como ya nos damos cuenta, desde el Antiguo Testamento se nos va ayudando a comprender, tenemos este caminar de la experiencia cristiana, ¿verdad? Estos títulos, ¿no? El hijo de David, el Emanuel, príncipe de la paz, el siervo de Yahvé. Si ustedes se fijan, ante estos términos siempre nos develan un poquito la misión. Es decir, recordamos, el llamado, es decir, el Dios que llama, la respuesta y la misión. Obviamente, en sí mismo, como escuchábamos en el video, esta experiencia que ya desde el principio Dios había pensado, había destinado esta experiencia del plan salvífico, el tratado de la redención, que es su Hijo único. Y vemos estos espacios y bueno, esos títulos que nos pueden ayudar. Bueno, aparte Jesús era un poquito distinto al Mesías esperado. Algunas características, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leer un poquito el libro del Papa Benedicto, Jesús de Nazaret, hay un apartado que a mí me encanta y ojalá y lo puedan revisar más adelante ustedes, se llama El misterio del traidor. En sí mismo, a propósito ahorita que les voy a poner, obviamente cumple todas las profecías que ya estaban en el Antiguo Testamento, el Mesías, obviamente Jesús, al nacer y esta experiencia que ya nosotros conocemos, pero tiene algunos signos distintos. Recordemos, el pueblo de Israel estaba pasando un momento de esclavitud, tenía una dificultad y obviamente ellos esperaban un Mesías libertador. Entonces, en este artículo, bueno, en este subtema que les propongo el Papa Benedicto, el misterio del traidor, ahí nos propone una premisa muy especial. Ahí Papa Benedicto hace una reflexión donde dice, oigan, vamos a pensarnos si ante esta realidad el pueblo de Israel ya esperaba un libertador, muy seguramente Judas, el que lo traiciona, en una primera parte se decepciona de Jesús. Es decir, oye, yo esperaba que ibas a llegar con tu espada, ibas a matar a los romanos, nos ibas a liberar. ¿Y qué decía Jesús? Si te pegan una mejilla, pon la otra. El que te pide, préstale. Si te pide la túnica, dale hasta el manto. Entonces, para Judas, eso era así, oye, ¿cómo? Si el libertador nos viene a hacer justicia, a liberarnos, a decir, oye, todos los que estábamos oprimidos, ahora lo queremos hacer. Bueno, ante esta expresión algunas características, ojalá y tengan esta oportunidad de revisar más adelante este pedacito del libro de Jesús de Nazaret, en el tomo 1, ¿verdad? Esta experiencia. Entonces, ante esto, primero, Jesús nace en Belén, es bautizado por Juan el Bautista, su primo, ¿verdad? Fue peregrino por tierras de Galilea, Samaria y Judea. En Jerusalén fue presentado y ejecutado en una cruz. No se presentó como un Mesías triunfante, ni como un caudillo militar, y no hace uso de la fuerza para que crean en él. Es un Mesías religioso. Ante esto yo quisiera hacer esta distinción. Por eso les proponía la primera imagen que teníamos, ¿no? El pueblo de Israel esperaba un Mesías libertador, o sea, un Mesías militar, ¿no? Que llegara y prácticamente
Acuérdense ese texto cuando le dice, médico, cúrate a ti mismo, que le dicen los fariseos y esto. Ellos esperaban, si es el Hijo de Dios, que baje de esa cruz y nos lo enseñe. Ante esta experiencia que vemos, es decir, estos hombres esperaban un Mesías prácticamente que bajara con todo su poder y liberara al pueblo de Israel. Y eso es algo que muy seguramente han estado tratando en los días anteriores en la experiencia bíblica, ¿no? Hay 3 requerimientos que el pueblo de Israel siempre tenía muy pendiente, que eran el pueblo escogido, que le habían dado la tierra prometida y que eran los consentidos de Dios. Ellos lo sabían. Y entonces por eso esta experiencia que a nosotros nos ayuda. Entonces por eso Jesús, al llegar con este mesianismo, nos dice, pues obviamente por eso el Papa Benedicto, como ya les comentaba, dice, bueno, a lo mejor Judas se decepciona. Y eso puede ser una enseñanza catequética, querigmática para nosotros. Oye, ante mis decepciones, ante los momentos difíciles, ¿cómo reacciono? ¿Sigo viviendo en la fidelidad o traiciono? Y no seriamente tiene que ver con traiciones grandes, ¿no? Hasta a ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces te traicionas a ti mismo cuando hay comentarios o cosas que no te gustan y por no quedar mal, no dices a veces nada? O te estás traicionando a tus costumbres, a tu religiosidad. O bueno, ahora en nuestra sociedad contemporánea que nos proponen antivalores, ¿verdad? Y que a veces nosotros como católicos nos da así chispas y que van a pensar o que soy mocho o que soy muy santurrón. No traicionarnos a nosotros mismos. Y bueno, el Mesías en su misión nos lo recuerda, ¿no? Vamos a pensar, Jesús ante esta experiencia fue fiel siempre a sus principios y a sus valores. Van a decir, Padre, obvio, era el Hijo de Dios, pero también era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿no? Iba caminando en esta experiencia. Vamos adelante entonces. Ya un poquito sobre la infancia de Jesús, sabemos pocas cosas. Obviamente en los textos, en los evangelios, en los 4 evangelios que tenemos como canónicos, ¿verdad? No nos relatan mucha experiencia de la historia de la infancia. Generalmente, a lo mucho tenemos las genealogías. Tenemos que recurrir a los evangelios de la infancia, un poquito recogidos por Mateo y Lucas. Mateo y Lucas son los que más nos hablan un poquito de la infancia del Señor. Las escenas más importantes de esos evangelios de la infancia, ¿qué escenas tendríamos en los evangelios? Estamos hablando de los canónicos. Obviamente, a lo mejor ustedes han escuchado que es el famoso evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, pero esos son evangelios apócrifos. Padre, ¿por qué no los considera? Bueno, a mí siempre me gusta recordar una imagen que está tomada del evangelio apócrifo de Tomás, cuando hay una película que sale sobre esto, donde Jesús en su infancia estaba jugando con unas palomitas y ¡bum!, como que las mataba y ¡bum!, las resucitaba, como que ese era el juego del Señor de niño. Pues obviamente eso no va en consonancia con el dato revelado. Y dice la analogía psicológica de San Agustín, Jesús, como iba creciendo en sabiduría y en gracia, iba comprendiendo lo que era el Mesías. No era así como que un mini superhéroe que jugaba, no. Es decir, Jesús vivió su infancia como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que obviamente iba comprendiendo la Escritura, iba adentrándose, iba comprendiendo su misión, su vocación. Ante eso, entonces, ¿qué podemos ver en los evangelios canónicos? Es decir, lo que tenemos aquí en nuestra Sagrada Escritura. La primera, las genealogías de Jesús, lo que ya les decía, ¿no? Que es la lista de los antepasados de Jesús para demostrar que Jesús pertenece al pueblo de Israel y que es el Mesías esperado. Otra cosa, el anuncio del nacimiento del Señor. Obviamente, la anunciación a María, que es fruto del Espíritu Santo. María que visita a su prima Santa Isabel, ¿se acuerdan en esa expresión donde se hace el Magnificat? Mi alma glorifica al Señor, pero ¿cuál es el relato de la infancia ahí, Padre? Cuando dice, el niño saltó de gozo en mi seno cuando escuchó tu saludo, porque ya María ya estaba embarazada del Señor, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, que Lucas nos dice que fue en Belén, y los sabios de Oriente, ¿verdad? Que la Epifanía, la manifestación de Jesús como el verdadero rey, adorado por los demás reyes, ¿no? Que es este famoso texto que nosotros conocemos como el texto de los Reyes Magos, ¿verdad? Para tenerlo en esas principales relatos de la infancia para que tengamos pendiente. Entonces también la persecución de Herodes y la huida a Egipto y la presentación de Jesús en el templo, con Anciano y Simeón, que es lo que celebramos el día 2 de febrero. Ahora,
podemos hacernos una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Ante esto, los relatos de la infancia muestran que Jesús es el Mesías esperado y que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ante esto nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿De quién es este personaje que narran los evangelios? Es este Mesías, es decir, cumple todas las profecías. Ante eso, como bien vemos esta experiencia, ¿no? Nacerá en Belén de Judá y eso, cumple todas las profecías. Y este mismo que cumple todas las profecías es el Hijo de Dios ante estos textos que vamos viendo. Ahora, luego vamos adelante. Jesús forma un grupo, sus apóstoles. Jesús predicaba y muchos lo seguían. Estos eran sus discípulos, los que escuchaban la palabra y su mensaje. De los discípulos, es decir, ¿se acuerdan también el texto? Dice, habían 72. De todos esos discípulos, escogió a 12 para ser sus apóstoles. Y bueno, les llamó para dos cosas importantes, para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Ante eso, tras su muerte y la resurrección, les envía por todo el mundo a que prediquen el evangelio. Ante esta experiencia que vamos haciendo, nosotros es algo muy importante. ¿Se acuerdan? Como dice, este personaje que está en los evangelios y es Jesús, el Mesías esperado. También en la experiencia histórica hay un historiador, bueno, los que sean estudiantes de historia o les gusta la historia sabrán que hubo una experiencia que se llama, un historiador que se llama Flavio Josefo, de los primeros siglos. Y bueno, él, ante esto de sus apóstoles, dicen, oigan, algo pasó, es decir, hubo un tal Nazareno que tenía una doctrina muy especial. Primeramente, sus discípulos se escondieron y luego pasó algo que luego fueron a predicar la doctrina del Nazareno. Y es una certeza histórica esa que tenemos. Entonces, ante esta experiencia, es este Jesús, el Mesías esperado. Entonces, también sus apóstoles son un testimonio de la vocación del Mesías. Otra cosa, Jesús nos muestra quién es Dios. Para los judíos, Dios era tan sagrado que no podían pronunciar su nombre. Le llamaban Adonai, nuestro Señor. Creían en un Dios lejano. Y esa es una de las novedades más especiales del mesianismo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús al pueblo judío le hace cercano a Dios. Y entonces, es decir, como bien hemos escuchado ahora y hemos visto en esta diapositiva, ustedes saben perfectamente, los judíos cuando van a mencionar el nombre de Dios guardan silencio. Jesús decía, incluso le llamaba hasta Padre. Bueno, ante esta experiencia, bueno, un poquito los grandes estudiosos de la Sagrada Escritura nos dicen un poquito, no sé si se recordarán el texto, cuando iban a apedrear a esta mujer, a la pecadora, dice, y la sorprendieron en flagrante adulterio y la iban a apedrear. Y entonces cuando le dice el Señor a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Se acuerdan? Dice que se puso a escribir en el piso y se fueron retirando poco a poco. Ante eso, dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura, bueno, ante eso, bueno, una curiosidad, ¿verdad? Dicen, como que hubiera estado escrito Jesús ahí, que también pudo convencer a estos hombres y que se retiraran. Dicen los grandes estudiosos que muy seguramente estaba escribiendo el nombre de Dios. Y entonces el nombre de Dios, escribirlo, pronunciarlo, era casi imposible para estos, porque era un Dios lejano, ¿no? Así como la visión del Antiguo Testamento, este Dios lejano, castigador. Y obviamente esa es la novedad del mesianismo del Señor, ¿verdad? Que nos hace un Dios cercano. Jesús, en cambio, habló de un Dios con confianza, intimidad, lo llama Abba, Padre, como les decía. Para Jesús, Dios no es un ser lejano, sino cercano, su Padre. Entonces Jesús, para expresar quién es el Hijo de Dios, utiliza la parábola del Padre bueno o del Hijo pródigo. Entonces, ¿cuál sería esta cercanía? ¿Cómo vamos a descubrir esta experiencia? Dios es su Padre cercano que nos ama. Dios es un Padre que respeta la libertad de los hijos. Dios es un Padre que desea compartir el amor con sus hijos. Dios es un Padre que esperaba con ansia el regreso de sus hijos. Dios es un Padre que desea que sus hijos vivan como hermanos. Entonces, un poquito a propósito del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En la parábola del Hijo Pródigo, descubrir esta cercanía de Dios, y es esta cercanía que Jesús nos quiere mostrar, ¿verdad? Para tener en cuenta. Ahora, ¿qué significa llamar a Dios Padre? Sobre todo yo creo, y quisiera compartirles esta premisa central,
la novedad del mesianismo del Señor, en esta que recordamos, en la vocación, el llamado, la respuesta y la misión, esta misión del mesianismo de Jesús radica en esto, llamar a Dios Padre, ya que veíamos que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía la experiencia de un Dios lejano y ahora reconoce como el origen y el fundamento de nuestra vida a quien podemos recurrir con confianza y con cercanía. Es la primera novedad en esto. Descubrir y realizar su voluntad. Considerar a los demás hombres como hermanos y muy especialmente a los más pobres y necesitados, por los que Dios siente predilección. Entonces, es decir, llamar a Dios como Padre, tenemos esta experiencia, es decir, nos hace un Dios cercano y sobre todo considero es esta parte, ¿no? Que el Señor estuvo prácticamente en toda su estancia terrena con esta experiencia, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Vamos a ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en nuestras familias, con nuestros papás, nuestras mamás, como los conocemos, son cercanos a nosotros, los estimamos, siempre queremos hacerlo y procuramos lo mejor para ellos, para tener esta experiencia que hacemos, ¿verdad? Entonces ahí está, la novedad del mesianismo de Jesús radica en poder llamar a Dios Padre. Y ahí vemos estas características que nos puedan ayudar en nuestra experiencia. Ahora, pues estamos en la semana de la Biblia. Vamos a hacer rápidamente una manera de adentrarnos un poquito en el texto, especialmente en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En esta experiencia que nos ayude para que descubramos cómo Jesús sí era este Mesías esperado y que está en las Escrituras. Una de las claves, como vemos en la diapositiva, para interpretar el Evangelio de Mateo y ver a Jesús, que es el Mesías esperado, es el que cumple todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Me van a preguntar, Padre, ¿por qué nos elegiste el Evangelio de San Mateo? A mí me encanta el Evangelio de San Lucas. Entonces, ¿por qué lo elegimos? Porque San Mateo tiene una fórmula muy especial que dice, y todo esto lo hizo para que se cumpliera como dicen las Escrituras. Es decir, Mateo, sus mismos destinatarios son los judeocristianos recién conversos, es decir, él tenía que justificar cómo lo que ya decían los profetas es el Cristo, es Jesús el que les está presentando o es el que está contando el Evangelio, ¿verdad? Es el inspirado por Dios. Entonces, por eso hemos elegido el Evangelio de San Mateo y no se olviden que San Mateo tiene esta fórmula, ¿no? Y se hizo para que se cumpliera como decía el profeta o como ya decían las Escrituras. Por eso hemos elegido a Mateo. Ahora, Mateo relee el acontecimiento de Jesucristo a la luz del Antiguo Testamento. Para esto, el Evangelio utiliza el Antiguo Testamento en tres modos diferentes. ¿Cómo va a aplicar o cómo va a descubrir el Antiguo Testamento? Primero, con citas explícitas o implícitas. Ahí viene esta expresión. Para el cumplimiento de la Escritura, ahí es una implícita porque no dice qué libro. O sí también va a decir, para que se cumpliera como dijo el profeta Isaías. Esa es una cita explícita. Entonces vamos a hacer esa distinción. Cita explícita cuando menciona el libro incluso del Antiguo Testamento al cual se hace referencia. Y una cita implícita, es cuando dice como decían las Escrituras, ¿verdad? Con alusiones a los acontecimientos de la historia de Israel y también con alusiones a otros personajes, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta. Ahora, en la siguiente diapositiva, Jesús viene en esa experiencia en el cumplimiento de las Escrituras. Vamos a ver esta experiencia y les propongo, hay tres columnitas ahí, vean, en este estudio, en 3 evangelios. Recordemos, estos son los evangelios sinópticos. Recordemos que Juan tiene otra cristología y obviamente otra manera de presentar el evangelio. Entonces, Mateo introduce citas del Antiguo Testamento donde los otros evangelios no las tienen. Vamos a ver esta perícopa. Mateo 8, 16, 17. Ahí ya les pongo el texto, pero si quieren pueden agarrar su Biblia en casa, ¿verdad? Para que la descubramos. Primero dice Mateo en el versículo 16. Al atardecer, bueno, un poquito les pongo un contexto. En el capítulo 8 empieza desde la curación del ciego de nacimiento. Entonces, el versículo 16 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos.
Y vean, ahí viene lo de Mateo. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, esa es una cita explícita, ¿verdad? Es decir, porque dice, como dijo el profeta Isaías, ahí está, en esa parte. El paralelo o la perícopa, esta misma en el Evangelio de San Mateo, para que nos demos cuenta que los otros evangelios no hacen este cumplimiento. Marcos 1, 32, 33 dice, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Fíjense, es el mismo texto en Marcos, pero Marcos no nos menciona, ¿verdad? No nos menciona esta experiencia de la Sagrada Escritura. Y ahora en Lucas 4, 4. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Tampoco hay cita. Fíjense, en los evangelios sinópticos, por eso si ustedes quieren descubrir o cómo realmente, Padre, me doy cuenta que Jesús era el Mesías esperado, lee el Evangelio de San Mateo. Ahí te vas a encontrar muchas citas que hagan alusión al Antiguo Testamento. Vamos a poner otra referencia a una cita del cumplimiento. La siguiente diapositiva. Vemos esto, ahí lo pongo, ya se los encierro en el verso 17, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Entonces nos damos cuenta en esta experiencia, en este caminar que vamos haciendo. Ahora, hay 3 formas de citas de cumplimiento en el Evangelio. Les propongo incluso, ojalá y ahorita que somos tan tecnócratas, le tomas una foto de pantalla a las citas que están ahí y luego las revisas en casa, ¿verdad? Para tu estudio personal. Y ante esto, vemos, pero esto cuando ustedes vean, se está refiriendo a una cita del Antiguo Testamento. Dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta. Ahora viene otra fórmula, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Otra fórmula que ya les había dicho, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Luego, para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esto cómo hace alusión, 2 fórmulas centrales, por el profeta y por las escrituras. Y bueno, ante esta experiencia, quisiera prácticamente, si se acordarán, estábamos viendo al inicio que una de las maneras de tener en cuenta nuestra experiencia y bueno, uno de los ritos cristológicos muy importantes es el cántico del siervo de Yahvé, como Isaías ya hace todo una experiencia de que se ofrece, este siervo de Yahvé, que es el que se ofrece, dice, ya no tenía ni aspecto humano ante esto, y que es el mismo que va a relatar esta experiencia en nuestro caminar cristiano. Entonces, es decir, el cántico del siervo en Mateo está en 12, 18, 21. Y ahí viene, he aquí mi siervo que elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu y bueno, no vendrá la caña resquebrajada. Y vean el paralelo en Isaías 42:1. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido a quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y dictará la ley de las naciones. Vean, Mateo 18:21, Isaías 42:1-4, que se refieren al siervo, es decir, este personaje que por voluntad de Dios se ofrece, se da por entero. Y fíjense, el profeta Isaías casi es escrito en el siglo VIII antes de Cristo. Y prácticamente el evangelio se escribe entre el 90 a 100, casi en el primer siglo de la era cristiana. Fíjense cuánta distancia y es el mismo texto. Entonces yo quisiera que hacia el final, el día de hoy, ya para ir concluyendo nuestra presentación, ¿verdad? Sobre todo en este caminar, quisiera que termináramos con esto, ¿verdad? En la experiencia solo les quise justificar algunas cosas importantes que nos puedan ayudar, como en el Evangelio encontramos la vocación, esa llamada, la respuesta y la misión. Pero recordemos, ¿cuál es la misión central del Mesías? Que le podemos llamar a Dios Padre. Y bueno,
y sobre todo quisiera, a propósito del texto que hemos elegido, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo Jesús sí era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba? Lee el Evangelio de San Mateo con estas fórmulas, como para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para el cumplimiento de las Escrituras. Y bueno, y ya les vimos cómo en estos textos nos damos cuenta cómo San Mateo sí nos propone esta experiencia y los otros dos evangelios sinópticos no. Pues ahí está, queridos hermanos, vamos a centrar nuestra atención en esto. Y bueno, le pedimos a Dios que nos ayude y que siempre nos permita tener esta experiencia cristiana. Pues vamos entonces ahora, 3 ideas fundamentales que nos llevemos. Jesús es el Mesías esperado. Su principal misión es llamar a Dios Padre. Y bueno, lo hicimos a través de adentrarnos, a través del cántico del siervo sufriente, es decir, Isaías y Mateo nos presentan a este personaje, a este siervo que por voluntad propia y por designio de Dios se ofrece a los demás para la salvación de todos. Pues queridos hermanos, qué gusto saludarles, ¿verdad? En este día, ojalá les haya servido y que esto solo es así como que una probadita, ¿verdad? Para que podamos nosotros adentrarnos al estudio del texto, ¿verdad? Y tener esta experiencia de fe. Pues bueno, si gustan, vamos a concluir nuestro momento de reflexión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, te agradecemos infinitamente esta experiencia que nos regalas. Te agradecemos el don de tu amor al enviarnos a tu Hijo único para salvarnos. Te pedimos que a través del estudio del Mesías nos encontremos contigo nuestra verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buena tarde a todos. Nos vemos mañana. Y lo más importante, no se olviden que Dios les ama.